Shalom, bendiciones, bendiciones, buenas noches. Estamos contentos de estar en una semana más de estudio en nuestro espacio Berea, donde estamos explorando conceptos del primer siglo para poder entender la escritura de mejor manera. La semana pasada estábamos hablando un poquito acerca de lo que es pureza y vimos cómo el mundo greco-romano estaba más consciente de lo que es la pureza de lo que nosotros estamos conscientes. Ellos entendían un poquito más lo que era santo, lo que era profano, entendían un poquito mejor estas cosas. Hoy vamos a ver lo que es pureza dentro de lo que es la Biblia hebrea, y la próxima semana tal vez lo conectemos con lo que ya es el Nuevo Testamento. Hoy le voy a dar una probadita de lo que vamos a ver y por qué es importante entender todo esto, porque muchas veces vemos parte de la escritura y no lo entendemos porque está dentro de un contexto que no es el nuestro. Así es que vamos a empezar por aquí. Estamos leyendo de aquí. Nos quedamos. Nos quedamos. Oh, aquí están las notas. Mire, yo estaba bien abajo, por eso ni las veía. Estaba peleando que no estaban unas notas. Líneas de pureza en Israel y el judaísmo primitivo. Tenemos que entender una cosa, que muchas veces, así como nosotros hablamos del cristianismo primitivo y decimos el cristianismo primitivo, que no se llamaba cristianismo primitivo, por cierto, la forma de caminar de los primeros creyentes se llamaban los del camino. Roma, el imperio romano, los consideraba una secta del judaísmo. El judaísmo los consideraba una secta de ellos, hasta que vinieron problemas internos y hubo una separación. Ya yendo por el año 100, entrando en el año 100 y en adelante, hubo una separación, pero hasta ese entonces se consideraba como una secta del judaísmo. No había tal cosa como los cristianos primitivos. Ahora más adelante sí ya está lo que es el cristianismo primitivo, pero ya tiene que ver con lo que hablamos de Roma y lo que se les designó el término católico, que quiere decir universal. Pero cuando hablamos de cristiano primitivo, realmente, si conociéramos el concepto y conociéramos la historia, no le llamaríamos a Pedro, a Juan, a Jacobo el cristianismo primitivo, porque no se llamaba así. Más bien era el judaísmo. Ahora, si hay un judaísmo primitivo, este judaísmo primitivo viene desde cuando ellos regresan del exilio con Esdras, Nehemías y los 120 hombres de la gran asamblea, y entonces empiezan a designar una forma de caminar los mandamientos, una forma de observancia de la Torá, y a toda esta gente que regresa se les designa una porción de tierra y se les llama los Yehudín o los judíos, y de ahí en adelante se les va a empezar a llamar judíos. Por eso muchas veces vamos a ver que a Pablo se le llama judío, pero él era de la tribu de Benjamín, porque era una forma de reconocerse ellos mismos. Este judaísmo, que viene desde el segundo templo, está todo el tiempo del segundo templo, el primer siglo con Yeshua, los discípulos. Entonces, cuando hablamos de un judaísmo primitivo, va hacia atrás, hacia la dispersión, cuando ellos regresan hasta la destrucción del templo. Todo eso se llama el judaísmo primitivo. Algunos académicos le llaman el judaísmo del segundo templo. Alguna gente que se le hace muy fuerte el término judaísmo por decir que Yeshua no observó un judaísmo, le llaman la forma correcta de observar la Torá. Bueno, es válido el argumento. Si tú le quieres decir la forma correcta de observar la Torá, bueno, pero la forma correcta o el término correcto para dirigirse a este estilo de vida es el judaísmo del segundo templo o el judaísmo primitivo. Entonces, vamos a ver cómo era esta línea de pureza en Israel y en el judaísmo, o la forma de caminar donde estuvo Yeshua y sus discípulos. Por eso dice ahí, la línea de pureza. Dios ordenó a Aarón que distinguiera entre lo santo y lo común, entre lo impuro y lo limpio, y que enseñara al pueblo a hacer lo mismo. Levítico 10:10. Encontramos que dice, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Una de las notitas que estaba viendo aquí, que estaba peleando yo antes de empezar, que no habían salido. Dice, Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. El contexto: este mandato fue dado después del incidente en que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor y fueron consumidos por el fuego divino. Dios instruye a Aarón y a sus descendientes a discernir claramente entre lo sagrado
y lo profano. Ahora, la semana pasada estábamos hablando qué significaba sagrado. Y sagrado para la antigüedad se llamaba lo que es apartado, separado, consagrado, ¿verdad? Esa era la definición. Aún en el mundo griego, algo que era sagrado era algo separado, algo apartado, algo que era consagrado a una deidad. El concepto, la dinámica no cambia, es lo mismo. Entonces, está hablando de lo que es cuando ellos ofrecen un fuego extraño y les da este mandato. Entre lo que es sagrado y profano. Ya les voy a definir lo que es profano también, porque tenemos que ver qué es eso. Levítico 11:47 dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Aquí está hablando de instruir a Aarón a discernir claramente entre lo que es un espacio sagrado y cómo se profana el espacio. En Levítico 11:47 está diciendo para que haga diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. En este contexto, este pasaje forma parte de las leyes de la pureza alimentaria, pero también implica la obligación de discernir en todos los aspectos de la vida, lo que es aceptable y lo que no, según las instrucciones de Dios. Entonces, hacer una diferencia entre lo que es inmundo y limpio, en simples palabras, es discernir todos los aspectos de la vida, lo que es aceptable y lo que no, según las instrucciones de Dios. Eso es hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Levítico 20, del 25 al 26. Por tanto, vosotros haréis distinción entre el animal limpio y el impuro, y entre el ave impura y la limpia. Y no haréis vuestras almas abominables con animal, ni con ave, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, que os he separado por inmundos. Seréis pues santos para mí, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Aquí claramente vemos que la santidad tiene que ver con una separación, la cual el Eterno hizo a través de separar al pueblo de Israel de los demás pueblos. El contexto refuerza la necesidad de distinguir entre lo puro e impuro como parte del llamado a la santidad. Fíjate que está conectado el llamado a ser santo con discernir entre estas cosas. Ezequiel 44:23 es un texto profético, pero es relevante. Este texto dice: enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a distinguir entre lo impuro y lo puro. Contexto: aunque no está dirigido específicamente a Aarón, está relacionado con el rol sacerdotal, con los hijos de Aarón, y la responsabilidad de instruir al pueblo. La función de los sacerdotes como mediadores entre Dios y el pueblo incluía no solo hacer estas distinciones personalmente, sino también enseñar y modelar al pueblo cómo vivir en santidad según las leyes de Dios. ¿Okay? Eso es los versículos que tienen que ver con la separación que Dios le ordenó a Aarón. Este versículo, Levítico 10:10, introduce los dos principales pares de términos utilizados en Israel para construir sus mapas de pureza. Cada par tiene un término neutro y un término más cargado, común o profano. ¿Qué es profano? La definición bíblica de profano se basa en el contexto hebreo basado en el contexto hebreo y griego de las escrituras. En términos generales, profano se refiere a lo que es común, mundano o secular y que no tiene la santidad o consagración que pertenece a lo divino o sagrado. Aquí detallamos la definición con base en el uso bíblico. En el Tanakh, Antiguo Testamento, hebreo, la palabra principal traducida como profano es la palabra hebrea halal. Halal, que tiene varios matices dependiendo del contexto. El contexto literal quiere decir traspasar o herir, en el sentido de romper algo que es íntegro o completo, hacerle un daño. Figurativo, contexto figurativo, desacralizar o hacer común algo que es santo. Por ejemplo, cuando algo consagrado a Dios es tratado como ordinario o usado de forma inapropiada, se considera profano. Ejemplos: Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Aquí lo profano se refiere a lo que no tiene el carácter de santidad divina. Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi Torah, mi ley, y profanaron mis cosas santas. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Este versículo condena a los sacerdotes que trataron las cosas santas como si fueran comunes.
Estamos en un tiempo, especialmente estamos en un día en donde no se puede decir nada porque herimos los sentimientos de otras personas y tratamos de darle santidad a cierto día que no tiene nada que ver. Y usted me está entendiendo, si usted es inteligente me está entendiendo. No estoy entrando en muchos detalles, pero creemos que por usar ciertos nombres o ciertas cosas le estamos dando santidad a algo que no tiene nada que ver. Estamos queriendo hacer de algo profano algo santo. Y por el otro lado queremos hacer de algo santo algo profano solamente por complacencia de quedar bien con las personas. Hoy ya no decimos, es mejor ya no decir Hanukkah y decir Christmas, sino para ser inclusivo, ahora nos atrevemos a decir Happy Hanukkah Christmas. O sea, ya va. O sea, yo celebro Hanukkah, tú celebras Christmas, somos hermanos, entonces para estar contentos y para estar bien, Happy Hanukkah Christmas o Christmas Hanukkah. Y estamos haciendo de algo que es santo, que tiene que ver con la consagración de un altar, que tiene que ver con la consagración de un pueblo, y la estamos rebajando y lo estamos de alguna manera profanando por el simple hecho de ser inclusivos. De no, pues para que todos estemos bien, entonces ni tú ni yo, ni Hanukkah ni Christmas, Happy Hanukkah Christmas. Y todos contentos, todos felices y no pasa nada, seguimos para adelante. Pero si nosotros vamos a la Biblia y hacemos separación de lo que es santo y profano, tenemos que separar. Ok, tú con tu Navidad, tú con tu Christmas y yo con mi Hanukkah, pero no voy a hacer una mezcla que solamente para estar bien, Hanukkah Christmas. No, esto es Hanukkah, eso es Christmas. Y podemos estar juntos, pero no revueltos. Yo respeto lo tuyo, si tú quieres que yo respete lo tuyo, ok. Yo no soy partícipe, no estoy de acuerdo, lo respeto, pero tú también respeta lo mío y respeta el nivel de santidad que yo sé que tiene esta celebración. Solo para ponerles un ejemplo de lo que estamos hablando con la actualidad, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. En el Nuevo Testamento, la palabra en griego que se usa para profano es bebelos, que significa irrespetuoso. Oiga bien, en griego es irrespetuoso o mundano en el sentido espiritual. Algo profano es algo irrespetuoso, algo al que se le ha perdido el respeto, algo que se le ha quitado el respeto que tenía. Esto se refiere a lo que está fuera de un espacio o fuera de un propósito sagrado, algo que no pertenece a Dios y que puede ser incluso indigno o contaminado moralmente. Ejemplos: Primera de Timoteo 1:9. Y para los irreverentes y profanos, para los homicidas de padre y de madre, para los homicidas. Aquí el término profano se asocia con personas que no respetan lo sagrado. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate la piedad. Profana se refiere a lo vano, mundano, carente de valor espiritual. La definición bíblica de profano se refiere a todo lo que es ordinario, común, secular o indigno de santidad, en contraste con lo que está apartado o consagrado para Dios. ¿Ve por qué le puse el ejemplo que le puse? No es porque sea el día y porque me quiera colgar del camión en el que, pues ahora vamos a hablar de esto. No, sino porque si entendemos la Biblia, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje y nuestra actitud va a cambiar. Porque entonces ahora vamos a entender que algo que es ordinario, que algo que es común, algo que es secular o algo que es indigno de santidad, debe estar contrastado de lo que ha sido apartado y consagrado para Dios. En lo opuesto a lo sagrado, que es kadosh en hebreo, que implica algo separado y dedicado exclusivamente al Señor. En el contexto bíblico, profanar no solo implica hacer algo común, sino también tratar con irreverencia lo que debe ser tratado con respeto y devoción, lo que incluye objetos, espacios, tiempos o incluso relaciones que tienen un significado espiritual. Oiga bien. En el contexto, dice, debe ser tratado con irreverencia. Profanar no solo implica hacer algo común, sino también tratar con irreverencia algo que debe ser tratado con respeto y devoción, lo que incluye objetos, espacios, tiempos o días, o incluso relaciones que tengan un significado espiritual. Ahora, esto me lleva a pensar el versículo que Pablo dice, ¿qué comunión tiene
la luz con las tinieblas. Ahora vamos a entender que dentro de lo que se está hablando, o es que reseteé esto, no tengo Biblia. Esta. Segunda de Corintios 6:13. Vamos a ver. Espero que ahora le esté haciendo sentido esto. Segunda de Corintios 6, versículos 13. Empieza diciendo aquí: ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora tiene más sentido esta parte que está diciendo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque debía haber una separación en la mentalidad de Pablo. O algo que es profano no puede ser santificado, y algo que es santificado no se le puede quitar el respeto, no se le puede dar irreverencia para rebajarlo a un estado común o sin respeto. Voy a seguir leyendo por acá. Era para abajo. Ok. Entonces dice profano, común o profano. Ya definimos profano. Es un término neutro que se refiere a los espacios y las cosas ordinarias del mundo que son accesibles a los seres humanos. Santo o kadosh es el término cargado correspondiente que se refiere a espacios o cosas que han sido apartados del ordinario, han sido sacados del ámbito común por pertenecer de algún modo especial a Dios. Todo lo que ha sido separado ahora le pertenece a Dios. Limpio es un término neutro que se refiere en general a una persona o cosa en su estado normal o apropiado. Impuro es el término cargado correspondiente que denota algo que ha cruzado la línea del estado normal a un estado peligroso de contaminación. Las violaciones de los límites convertían algo en impuro, como cuando una persona tenía una secreción o una superficie desgarrada, como lepra, por ejemplo, o cuando un animal combinaba características que se consideraban propias de entornos diferentes, como las langostas que vivían en el mar, pero caminaban con las patas. Se utilizaba una categoría de cada par para describir cualquier objeto o persona en un momento dado. El típico israelita, laico, el del pueblo, sería limpio y común la mayor parte del tiempo. Si una mujer sufría un flujo sanguinolento, por ejemplo, se convertía en impura y común. Los diezmos recogidos para los sacerdotes eran limpios y sagrados, mientras que los alimentos vendidos en el mercado eran supuestamente limpios, pero eran comunes, no eran sagrados. Los primeros o los primogénitos, por tanto, solo debían ser comidos por los sacerdotes. Ahora, los diezmos dados a los levitas debían ser comidos por los sacerdotes santos en estado de limpieza, y si el sacerdote laico común los comía, profanaba lo que era sagrado y se arriesgaba a la ira divina. Un cementerio era impuro y común, mientras que el recinto del templo era limpio y sagrado. La única combinación que sería problemática es la de impuro y santo, que se consideraba una combinación incompatible y peligrosa, salvo en circunstancias especiales, como las cenizas de la novilla roja de Números 12. Era deber del israelita evitar que lo santo fuera profanado y utilizado como común, o que entrara en contacto con lo impuro, que es lo inmundo, para que la fuente de la santidad, que es Dios, siguiera mostrando su favor hacia Israel y no fuera provocado ni a alejarse del pueblo ni a consumirlo. Israel creía que el único Dios santo vivía en medio de su pueblo especial, la posesión especial de Dios. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros el Señor os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hoy no puedo ni siquiera ver.
La presencia de Dios daba a Israel acceso a grandes beneficios, ya que Dios protegía y prosperaba al pueblo de Dios. Levítico 26, del 3 al 12. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvia a su tiempo, de manera que la tierra dará productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os dará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis las porciones viejas y sacaréis lo añejo para guardar lo nuevo. Además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mira, hermano, el concepto de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo está desde antes de la construcción del tabernáculo. Se creía que Dios habitaba en medio de su pueblo. Entonces, eso que encontramos ya en los escritos del primer siglo, donde dice: vosotros sois morada y templo del Espíritu de Dios, que Él mora en nosotros, era un concepto muy apegado dentro de la escritura hebrea, que Dios moraba en medio de su pueblo. Tenía un lugar donde la santidad reposaba, que era el tabernáculo, pero no quiere decir que ahora ellos están inventando algo nuevo, de que Él mora en nosotros, porque ahora Dios somos el templo del Espíritu y Dios mora en nosotros, en nuestro cuerpo. No, ese era un pensamiento general, que cuando el pueblo está unido, está apartado, está santificado, Dios mora en medio de su pueblo. Lamentablemente, cuando no estudiamos, sacamos esto a través de un dogma y decimos: no, ya no necesitamos el templo, porque ahora nosotros somos el templo y Dios mora en nosotros. Cambió el concepto de morar en un templo físico a morar en las personas. Era un hebraísmo, era una forma de decir: Dios mora en medio de su pueblo. Cuando Israel se une, cuando Israel está junto, Dios está en medio del pueblo. Él mora en medio del pueblo. Lo encontramos en Números, lo encontramos en Deuteronomios, lo encontramos a través de los profetas. Es algo que está constantemente en la Biblia, donde Dios mora en medio de su pueblo. No es algo del primer siglo, del Nuevo Testamento. No es algo que se inventó Pablo. Pablo tenía una mente hebrea, y como buen hebreo estaba desarrollando lo que es el pensamiento de cómo Dios mora en medio de su pueblo. Ok, ya leímos ahí. Entonces vamos a continuar aquí. Levítico dice: siempre que el pueblo mantuviera la pureza de la tierra, para que Dios pudiera seguir permaneciendo ahí. Pero también existía el peligro de deshonrar al Dios santo con impurezas, lo que provocaría desastres para Israel. Levítico 26, del 14 al 33. Ahí está diciendo: pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis, oiga bien, porque en el hebreo vimos que despreciáis o quitarle valor era lo mismo que profanar. Si despreciáis, y la palabra despreciáis es timasú, rechazar. Si rechazas mis estatutos, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto: pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuma los ojos y haga languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Lo que os aborrece os dominarán, y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestro pecado. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué quiere decir? Que no iba a haber cosechas, no iba a haber nada para ellos. Al igual que ocurrió en los antiguos habitantes de la Tierra Santa. Levítico 18, del 24 a 25. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores.
Levítico 18:27, porque a los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. Levítico 20 del 22 al 23, el mismo concepto de que la tierra y Dios habían expulsado a los que hacían abominaciones. Estos últimos textos son especialmente instructivos, pues muestra que para el judío no hay distinción entre la ley moral y la ritual. Ese es un concepto que vino más adelante con el reformismo, en separar lo que era una ley moral y una ley ritual. Para Israel, para el judío, para la Biblia en sí, no hay separación entre lo que es, no hay una distinción entre lo que es una ley moral y ley ritual. La idolatría, la perversidad sexual y el incumplimiento de las leyes dietéticas son contaminaciones por las que la tierra vomitaría a sus habitantes. Ahora, déjenme leer aquí. Aquí tengo una notita. Déjenme llevarlo primero aquí a la Biblia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Hechos capítulo 15 y el concilio de Jerusalén? Y no, es que al judío, es que al gentil no se le obligó a observar la Torá. Claro está, que no se le obligó a observar la Torá, porque dice, solamente se nos dieron 4 cosas. Y este discurso se sigue propagando vez tras vez tras vez. No, y solo hay 4 cosas. Vamos a leerlas. Bueno, vamos a leerlas y vamos a estudiarlas hoy, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando de hacer separación entre lo impuro y lo puro, lo común y lo santo. ¿Ok? Pero muchas veces no leemos y le pasamos por encima a lo que leemos. Entonces, si nosotros leemos, problema de los judaizantes, el encabezado está. Vamos a ir a la resolución. Dice aquí, dice el Señor, 19, por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, idolatría, que tiene que ver con Éxodo 34:15, del 15 al 17, Daniel 1 al 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Pregunta, ¿por qué Daniel está rechazando los manjares del rey? El rey comía manjares, los mejores vinos, las mejores carnes, el mejor alimento, pero ¿por qué vemos que en Daniel dice, no nos sirvas de la mesa del rey? Porque mucha de esta comida había sido sacrificada a los ídolos, y entonces ahora al comerla, el que la come se hace partícipe de esa comida. Y vemos que Daniel, aunque se está separando de comida, está rechazando la idolatría o la comida sacrificada a estos ídolos. Y lo vemos aquí en las referencias que nos da la Biblia. Primera de Corintios 8:7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Okay? Entonces, ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Perfecto. ¿Ves? Ahí no ves en ningún lado la Torá. Bueno, idolatría, sí, nos separamos de la idolatría. Pero ¿qué hay si yo le dijera que tiene que ver mucho en la forma en que observaban la Torá los primeros discípulos y los primeros creyentes en un mundo que estaba fuera de Israel? ¿Está listo? La palabra estrangulado, esta palabrita de aquí, esta palabra de aquí es pinitos. Vamos a estudiarla. Vamos a estudiar un poquito esta palabra. Pinitos. 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 Si vemos este comentario, dice estrangulado, que es lo mismo a no desangrado ritualmente. Ahí lo tiene. No desangrado ritualmente. Eso quiere decir que es algo, este otro dice que está ahogado, es decir, que procede de animales que se han matado sin sangrar, que no se han matado correctamente. Esto sí que va a ser una bomba.
No, yo no quería abrir este. Pinitos. Pero es lo que dice aquí. Espero que lo vea. Quizá no se va a ver muy bien, pero dice: el adjetivo pignitos ocurre 3 veces como sustantivo, todos en el contexto de los llamados decretos del Concilio de Jerusalén. Hechos 15:20, Hechos 15:29 y Hechos 21:25. Hay variaciones menores en estos 3 pasajes. La decisión apostólica pedía a los cristianos gentiles o a los creyentes gentiles que se abstuviesen de fornicación o inmoralidad sexual, también de comer ciertos alimentos, a saber, cosas ofrecidas a ídolos, sangre, pinitos, lo que ha sido estrangulado. En los 3 pasajes, algunos testigos occidentales omiten pignitos. La interpretación habitual es que esta palabra, no sé griego, así es que esta palabra, aima, blood, la palabra griega aima, que es blood. ¿Dónde me quedé? Es que aima y pinitos deben tomarse juntos y que la prohibición alude a Levítico 17:13. Que nos dice Levítico 17:13: cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, por cuanto a la vida de toda carne su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel: no comeréis sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Y Deuteronomio 12:16: solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Deuteronomio 12:13: solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comeréis la vida. Éxodo 22:23: lo mismo harás con tus bueyes y tus ovejas. 7 días estarás con tu madre y al 8º día me lo darás. Un animal debe ser sacrificado de tal manera que se permita que su sangre, en la que está su vida, se derrame. El motivo de la prohibición era posiblemente que en la cultura gentil, sobre todo en el culto sacrificial, a menudo se mataban los animales estrangulándolos, de modo que quedaba la sangre. Pregunta: ¿y hoy en día cómo se matan los animales? Y hoy en día usted no me diga que en el mundo greco-romano, donde están saliendo los creyentes que son de un trasfondo gentil y vienen cuando les están diciendo absténganse de lo que no ha sido sacrificado ritualmente, les están diciendo no coman los animales que no han sido desangrados correctamente. Algunas personas dicen: no, es que el Concilio de Jerusalén fue un concilio en donde se trató de traer las diferencias y acercarse lo que era el mundo judío del gentil. Sí, porque ahora el judío iba a comer con el gentil, y por lo tanto, si el gentil le traía una carne que no había sido sacrificada correctamente, el judío no iba a poder comerla. Por eso tenía que haber un consenso de lo que se iba a poner en la mesa, y les están diciendo: absténganse de ahogado, o sea, de lo que no ha sido sacrificado correctamente. La gente hoy piensa que esto es rabínico, pero entonces, si esto es rabínico, Jacobo o Santiago y Pedro y Pablo y los que estaban en el concilio eran unos tremendos rabínicos, porque le estaban diciendo: hey, díganle a todos los gentiles que no pueden comer cosas que no han sido sacrificadas correctamente, que no se les ha hecho la shejitá propiamente, que el animal no ha sido desangrado, y que dejen de comer esas cosas, porque ahora va a haber una interacción entre el mundo y tienen que separar lo que es profano, lo que es limpio, de lo que es impuro. Un animal que no ha sido sacrificado correctamente es impuro, por lo tanto no es limpio, y ahora ustedes son parte del convenio, tienen que comerlo. Pero cuando no entendemos en este contexto, decimos: no, es que solamente se les pidió dejar 4 cosas, y en esas 4 cosas no había nada de la Torá. Bueno, mentira, porque ahora les estaban diciendo: ya no pueden comer cualquier tipo de carne, porque la carne tiene que tener ciertas restricciones. Usted lo acaba de ver aquí conmigo, y acabamos de ver uno de los comentarios que nos está diciendo cómo se hacía en el concilio de Jerusalén. ¿Ok? Y por eso más adelante dice
Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Cada Shabbat es leído ahí. ¿Ok? So, interesante lo que está diciendo este comentario. Vamos a leer esta partecita aquí. ¿Ok? Sin embargo, el pasaje plantea varias cuestiones. Por ejemplo, dado que los rabinos ampliaron e intensificaron las regulaciones del Tanaj, algunos se han preguntado si el decreto apostólico simplemente prohíbe la carne en la que la sangre todavía está presente, o si pide que los gentiles que sigan los detalles de las regulaciones rabínicas. Otros han señalado que según la interpretación habitual del pasaje, la combinación de aiwa, aijá, que es sangre, y pinitos es redundante, y es posible que la inclusión de aijá, que es sangre, aquí no es una referencia a las leyes dietéticas, sino que la palabra debe entenderse más bien en el sentido de derramamiento de sangre, es decir, asesinato, pero está hablando de animales. Así es que esta es una opinión del autor de este comentario. ¿Okay? Pero si usted estudia la palabra, claramente lo va a ver aquí. Dice estrangulado, no desangrado ritualmente, que está ahogado, es decir, que procede de animales que se han matado sin desangrar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Permiso para carnicerías kosher. ¿Sabía usted que dentro del imperio había un permiso para carnicerías, que los judíos tuvieran sus carnicerías kosher? Por eso es que al judío no se le... Y usted dirá, bueno, ¿y entonces el gentil qué iba a hacer? Pues si solamente los judíos. Pues precisamente por eso, porque el judío se había asentado en todo el imperio romano, y ahora ellos tenían decreto en donde había suficiente carne a través de todo el imperio. Vamos a ver esto a través de la historia. Mire, si algo a mí me gusta, y si usted sigue las enseñanzas, usted se puede dar cuenta que si algo a mí me gusta es la historia. Porque la historia siempre es concreta. Siempre vamos a dar en un punto en donde no va a haber salida. Un punto en donde la historia nos va a revelar realmente qué es lo que ha pasado. La historia se puede manipular de diferentes maneras, pero siempre hay un punto de quiebre en donde no hay más. Ahí llegamos. Así es que vamos a ver la historia. Permiso para carnicerías kosher. Según el segundo significado del edicto, el decreto de Juliano fue un acto significativo para la comunidad. Oh, pero y aquí ya estoy al final. Discúlpeme. Vamos a ir hasta arriba. Déjame prender este de aquí a ver si con este mejor. Antes de Juliano el apóstata, le empecé a leer desde el final, pero ahora vamos aquí. Antes de Juliano el apóstata, hubo otros momentos en los que las leyes romanas ofrecieron cierta tolerancia hacia las prácticas judías, incluidas sus costumbres alimenticias, como las carnicerías kosher. Sin embargo, estas concesiones no siempre estuvieron formalizadas en edictos específicos sobre carnicerías kosher, sino más bien en el reconocimiento general de las prácticas religiosas judías. Julio César, del año 100 al año 44 antes de la era común, antes del Mesías. Contexto: durante el periodo republicano tardío, los judíos comenzaron a integrarse en varias ciudades del Imperio Romano, particularmente en Alejandría y Roma. Julio César otorgó privilegios especiales a la comunidad judía como parte de su estrategia para consolidar alianzas en las regiones de Judea y Egipto. Estos privilegios incluían la libertad de practicar su religión, exenciones fiscales en días de reposo y la posibilidad de seguir las leyes dietéticas judías. Estamos hablando de Egipto y de Judea. Aunque no hay evidencia directa de un edicto sobre carnicerías kosher, su política de protección religiosa permitió indirectamente la existencia de estas prácticas. Augusto, del año 63 antes del Mesías, antes de la era común, al año 14, todavía ya en el tiempo del Mesías. Bajo el reinado de Augusto, el judaísmo fue reconocido como una religión lícita, religio lícita, en latín, religio lícita, lo que garantizaba a los judíos el derecho a practicar sus costumbres dentro del imperio.
Usted no se ha preguntado por qué leemos en la Biblia y dice, y llegó Pablo y entró a la sinagoga, y después visitó cierta ciudad, y entró a la sinagoga de los judíos, y después llegó a otro lugar, y la sinagoga de los judíos. Bueno, había edictos. Augusto César les dio un edicto en el cual tenían derecho a practicar sus costumbres dentro del imperio. Por eso es que para Pablo era fácil, porque dentro del imperio romano y con los edictos, les era fácil practicar su religión aún dentro del mundo greco-romano. Y el mensaje que está llevando Pablo es ese. Fíjense, dice aquí, implicación, permitió a las comunidades judías tener espacios para cumplir con las leyes kashrut, las leyes kosher, las leyes kosher, kashrut, incluidas las carnicerías kosher, sin interferencia legal. Claudio, del año 10 antes de la era común al 54. Este Claudio fue el que expulsó a los judíos de Roma. Claudio implementó medidas tanto a favor como en contra de los judíos, dependiendo de las circunstancias políticas. En sus primeros años como emperador, restauró ciertos derechos a los judíos que habían sido restringidos por Calígula. Permitió que los judíos practicaran libremente su religión en ciudades como Alejandría y Roma. Emitió un edicto en el que garantizaba la libertad de culto, lo que incluía implícitamente la práctica de la kashrut. Flavio Vespasiano, este diablo, disculpe la expresión, pero era un diablo. Flavio Vespasiano y Tito, su hijo, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de la era común, los emperadores Flavios impusieron un fiscos judaicos, que esto es parte de por qué se empieza a ver la separación de caminos entre lo que era los judíos y ahora los creyentes en el Mesías, que van a separar su camino. Fiscos judaicos. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted escucha a un maestro de raíces hebreas empezar con la declaración de fue Constantino el que separó los caminos, ese hombre se ha quedado en lo que alguien le dijo, que escuchó de alguien, que escuchó de alguien, que escuchó de alguien, pero no ha verificado esa información. Constantino legalizó el cristianismo como religión oficial de Roma. Pero ya el cristianismo ya venía desde el año 90 en adelante, ya había una separación de caminos. Y parte de ellos es el fiscos judaicos que pone Flavio Vespasiano. Los creyentes en el Mesías no querían pagar el fiscos judaicos. Y entonces los que se reunían en Shabbat tenían que pagar el fiscos judaicos. Pero como el judaísmo era la religión reconocida por el imperio romano, y si ellos se salían de ahí no eran reconocidos. Por eso ellos empezaron a usar lo que era colilla y se empezaron a reunir en las casas. Y entonces los judíos dijeron, bueno, pues tú no eres de aquí para no pagar impuesto, pero entonces no eres parte de nosotros. Y empezó a haber un conflicto interno y empezó a haber una persecución entre los judíos hacia los creyentes y más adelante de los creyentes hacia los judíos, y ha sido algo que a través de la historia es de los judíos a los creyentes, de los creyentes hacia los judíos, y una vez que el cristianismo toma control, después viene el catolicismo, vienen las famosas cruzadas, y ahora se mata y se hacen muchos males al pueblo de Dios en el nombre de la cruz y en el nombre de Dios. Siempre se le ha hecho mal en el nombre de Dios. Ah, pero es que en el nombre de Dios. No, pero en el nombre de Dios. No, es que como ellos no creen no creen en Cristo, por eso les viene todo lo que les viene. Ah, y que se esperen, porque mientras nosotros nos vamos al cielo, a ellos les viene una tremenda persecución. A ellos les viene la gran tribulación, mientras nosotros nos salvamos. Siempre está el mensaje así como que. Ya no hablo más de eso. ¿Ok? Así es que Flavio impuso los fiscos judaicos, pero no prohibieron las prácticas religiosas judías que incluían la observancia de la kashrut. Esto permitió que las carnicerías kosher existieran en las comunidades judías de la diáspora, aunque bajo ciertas restricciones. Adriano, del año 76 al 138, el que le cambia el nombre a Jerusalén y le pone a Era Capitolina y después le pone la Palestina. Este fue el que le puso Palestina. Antes del año 138 no existía el nombre Palestina. Adriano es el que se lo pone. ¿Okay? Eso es historia. Si usted estudiara y lo verificara, se va a dar cuenta de que es así. ¿Okay?
Hoy hay tanta discusión de que no, que Palestina, y que yo sé, y que esto y que el otro. Estudie, simplemente estudie, y va a ver de dónde viene el nombre, por qué viene el nombre, y a raíz de qué viene el nombre. Y usted va a entender. Usted va a entender cómo se gesta el término y toda la psicología que lleva el seudónimo Palestina. Hoy le estoy tirando muchas perlas, espero que usted las agarre por ahí. Adriano inicialmente mostró cierta tolerancia hacia los judíos, pero después de la revuelta de Bar Kokhba del año 132 a 135, prohibió prácticas fundamentales del judaísmo, incluida la circuncisión y la observancia religiosa. Se volvió clandestina en muchas áreas. Otro Antíoco. En este periodo, las carnicerías kosher probablemente enfrentaron restricciones severas. Juliano era sobrino de Constantino el Grande y fue el último emperador romano en rechazar el cristianismo en favor del paganismo greco-romano. Aunque Juliano intentó restaurar las tradiciones religiosas paganas, promovió una política de tolerancia religiosa hacia otros grupos, incluidos los judíos, como parte de su oposición al cristianismo dominante de la época. ¿Ve? Aquí está. En el tiempo de Juliano ya había una guerra y Juliano estuvo muy de acuerdo con el judaísmo, pero estuvo de acuerdo con el judaísmo porque ahora el judaísmo tenía una oposición hacia los cristianos que se habían separado y que era el grupo ahora dominante de la época. Así que Juliano le da cierta fuerza a los judíos y ahora los toma como instrumento para ir en contra del cristianismo emergente. Pero cuando el cristianismo vuelve a ascender y toma posesión, ahora ya como religión oficial del imperio, ahora viene persecución contra los judíos. Como siempre ha sido. Hoy en día, ¿contra quién hay persecución? Contra los judíos. Juliano buscaba restablecer el templo de Jerusalén como parte de un esfuerzo político-religioso para disminuir el poder del cristianismo y fomentar un renacimiento del judaísmo. Este hombre quería reconstruir el templo para poder menguar el cristianismo, darle fuerza al judaísmo. Entre sus decretos permitió que los judíos practicaran libremente con sus costumbres y ritos, incluidas las leyes dietéticas de la Kashrut. En este marco, Juliano emitió un edicto que autorizaba la existencia de carnicerías kosher en el Imperio Romano, asegurando que los judíos pudieran cumplir con las estrictas leyes de alimentación prescritas por la Torá. Esto fue visto como una expresión de su política pro-judía, aunque también estuvo motivada por sus intereses estratégicos en contra del cristianismo. No era tanto que les quería ayudar, sino realmente él quería buscar sus propios intereses. Aunque los emperadores romanos, desde Julio César hasta Claudio, ofrecieron diversas formas de tolerancia hacia las prácticas judías, no se conoce un edicto específico que regulase las carnicerías kosher antes de Juliano. En general, estas existieron bajo la libertad de culto general concedida a los judíos como la religión lícita o religio lícitas dentro del imperio. Sin embargo, la estabilidad de estas prácticas variaban según el contexto político y las relaciones entre los judíos y las autoridades romanas. El edicto que permitió a los judíos tener carnicerías kosher dentro del imperio romano fue promulgado por el emperador Juliano, conocido como el Apóstata, quien gobernó entre el año 361 y 363 después de la Era Común. Fíjense lo interesante, porque después de Constantino el Grande, después del concilio de Nicea, año 325, Juliano, que era familiar de Constantino, quería que nuevamente el judaísmo volviera a emerger, que tuviera fuerza para restarle poder, restarle ímpetu a este cristianismo emergente que se estaba apoderando del imperio. Increíble, ¿va? Porque a veces no conocemos la historia de no, Constantino hizo y de ahí todo floreció. No, tuvo sus trabas, porque 30 años después se levanta Juliano y él dice, miren judíos, los voy a apoyar, van a tener libertad, les voy a ayudarles a construir el templo y todo con los fines políticos que yo quiero es que este grupito de aquí que se está levantando, que ya no son parte de ustedes, que ahora reconozco que ya salieron de ustedes porque ahora están separados,
Ya para el año 300 ya estaban separados, pero Juliano estaba reconociendo al judaísmo. Con intereses, claro, él no era ni judío ni nada. El decreto de Juliano fue un acto significativo para la comunidad judía, ya que les permitió preservar su identidad religiosa y cultural en un contexto de dominación romana. Sin embargo, dice, su reinado fue breve y tras su muerte en el año 363, muchas de sus políticas, incluidas las favorables a los judíos, fueron revertidas por sus sucesores cristianos, que hicieron la persecución. Mire, si yo le pongo aquí en Logos, si yo le pongo judíos y comida y carne kosher, usted va a ver toda la información que va a dar aquí. Aquí está, mire, judíos, griegos y romanos, política, comida kosher en los mercados y otras ciudades. Este libro es bueno, el diccionario de el judaísmo temprano de Edelmans. Los judíos, bajo la ley romana, vamos a ver si traduce esto de aquí. Este libro es de Harlow Daniel y Collins John. También se consideró libertad religiosa a los judíos de la diáspora. De la narración de Josefo y de una serie de documentos citados por él, se desprende que en distintos centros del Mediterráneo se permitía a los judíos seguir la ley judía, reunirse, celebrar sus ritos en Shabbat y festivales, enviar sus contribuciones al templo de Jerusalén, su medio shekel, tener una administración y jurisdicción internas autónomas, construir edificios sagrados y profanos, sagrados y profanos como las comunidades donde tuvieran sinagogas, disponer de alimentos kosher en los mercados locales. Sin embargo, el derecho a seguir las costumbres y leyes judías no era en absoluto estable ni permanente. En el año 38 después de la era común, el deseo del emperador Calígula, otro diablo, de imponer su propio culto a todos sus súbditos, animó a la población gentil de Yabné o Jamnia en Judea a erigirle un altar. Este altar fue rápidamente destruido por los judíos, acto al que Calígula respondió ordenando que se erigiera una estatua de oro de sí mismo en el templo de Jerusalén. Su propósito era probablemente subrayar su poder sobre la población de Judea, pero para los judíos se trataba de una grave violación de la libertad religiosa. Una estatua en el templo lo habría contaminado y suspendido automáticamente su culto. Gracias al éxito de las tácticas dilatorias del gobernador romano local y al asesinato del emperador a principios del año 41, la estatua no llegó a erigirse, pero el incidente demuestra que los derechos religiosos judíos eran intensamente precarios. Después sigue hablando aquí de los judíos en Roma. De verdad que uno se mete a ese tipo de cositas y no sale. Que solo quería leerle esa parte de aquí. Porque dice aquí: el incumplimiento de las leyes dietéticas son contaminaciones por las que la tierra vomitaría a sus habitantes. Los códigos de pureza trazan importantes líneas alrededor y dentro del cuerpo social. Los israelitas son un pueblo santo. Sabiduría dice: ella libró de la nación opresora a un pueblo santo y a un linaje intachable. En contraste con las naciones gentiles, que son impuras por definición. Existe, pues, una importante línea trazada alrededor de Israel que los circunscribe de la asociación con los practicantes de la abominación. La circuncisión es un procedimiento religioso más que médico. Inscribe en el cuerpo del judío varón esta distinción entre los gentiles.
Los gentiles no están excluidos del pueblo de Dios, pero deben entrar en él no solo despojándose de sus ídolos, sino también aceptando la circuncisión. Dentro de Israel se creó una jerarquía interna basada en el acceso al Dios sagrado en su templo sagrado, una jerarquía que se refleja en los recintos sagrados del propio templo y en los límites de hasta dónde podría acercarse una persona concreta al lugar santísimo. En la cima de esta jerarquía se sitúa el sumo sacerdote, luego los sacerdotes y en tercer lugar los levitas, Cohen Gadol, los Kohanim y los levitas, junto con el privilegio de ser en efecto la élite de Israel por ser intermediarios en el acceso a lo divino, venían los riesgos y responsabilidades añadidos de permanecer limpios y santos para el contacto con Dios. Los israelitas laicos, aunque santos para el Señor, no eran tan santos como los Kohanim. Las mujeres israelitas son impuras una cuarta parte de su vida adulta a causa de la menstruación. ¿Cuántas de ustedes mujeres no sabían que la mujer es impura una cuarta parte de toda su vida? Imagínense, una cuarta parte. O si la mujer vive 100 años, 25 años de su vida son impuros. No porque usted quiera, sino porque la naturaleza y la química y la biología del cuerpo así se lo permite. Pero 25 años de su vida, una cuarta parte de su vida, las mujeres son impuras. Esto era un gran problema cuando había un templo. Por eso vemos que a la mujer no se le obligaba a subir al templo, porque no se sabía cuándo iba a estar en su estado de impureza. Ustedes son mujeres, ustedes son dadoras de vida. Ustedes pueden hacer lo que ningún otro ser humano puede hacer: dar vida, gestar vida, procrear. Pero con eso también viene la consecuencia de que producen impureza y por lo tanto tienen que estar separadas de lo que es el espacio santo de Dios. Pero Dios decía: no pasa nada, pasas tu estado de impureza, te purificas, vienes, traes una ofrenda para reparar esa impureza en ti y tienes acceso a mi templo, no hay problema. Pero una cuarta parte de su vida adulta, no solo de su vida adulta, son más años, a causa de la menstruación. Yo estaba diciendo mal. Vamos a suponer entonces que la mujer tiene 15 años. Empieza a menstruar a los 15 años. Y muere a los 100. 85 años. En una parte de esos 85 años, usted o la mujer es impura. O vamos a decir, la mujer empezó a menstruar a los 15 y muere a los 60. Una cuarta parte de esos 45 años de vida es impura. No de toda la vida, desde el momento en que empieza la menstruación. Con el resultado de que su acceso a los lugares santos es aún más limitado. Aquellos cuyo linaje no podía verificarse y aquellos varones cuyos órganos reproductores estaban dañados se encontraban en los márgenes exteriores del mapa de pureza de Israel. Los nacidos de una unión ilícita, Deuteronomio 23:2. Los Masrem, los bastardos, y sus descendientes hasta la 10ª generación estaban excluidos de la congregación, puesto que la raza era santa. Aquellos cuyo lugar en esa raza era cuestionable o que eran incapaces de generarse a sí mismos eran empujados a los márgenes más alejados. Así como Israel era santo para Dios, también lo era la tierra en que habitaba. Además, Jerusalén era la ciudad santa, de mayor santidad que el resto de Israel, ya que contenía el templo, el lugar donde la esfera de la acción humana se cruza con la esfera del reino de Dios. Los lugares santos son una especie de zona superpuesta, donde coexisten estas dos esferas y por lo tanto donde se hacen posibles las transacciones, como los sacrificios entre ambas esferas. La división del templo en una especie de atrios en lugar de un lugar santo, un lugar santísimo, refleja la creciente santidad de los espacios a medida que uno se acercaba a la presencia del Dios santo. Como era de esperar, unos requisitos de pureza y unos tabúes de contaminación cada vez más estrictos regulaban el acceso a los atrios y a los lugares santos. Los tiempos y las estaciones también se dividen en sagrados y comunes.
El sábado o séptimo día de la semana era un día sagrado. No debía ser profanado, tratado como común u ordinario, trabajando en ese día. Es decir, llevando la actividad de los otros 6 días al tiempo sagrado del séptimo día. Los severos castigos por profanar el Shabbat del sábado, nada menos que la muerte, Éxodo 31, 12 al 17, muestran la importancia de este tiempo sagrado como marcador de la identidad social del pueblo judío. Usted ha escuchado que mucha gente dice, no, es que algunos juzgan entre un día y otro, pero yo me puedo reunir en cualquier día porque la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos. ¿Lo ha escuchado? ¿Va? ¿Va que lo ha escuchado? Bueno, ¿sabía que ese pasaje tiene un contexto? Porque mucha gente lo cita a la ligera. No, este es el día. Espérenme tantito. Ahorita le voy a sacar la nota. Aquí la tengo. No me aparece por aquí, pero ya se la... Ok, aquí salió. Aquí me salió. Aquí está. Aquí está lo que estaba buscando. Ok, estamos aquí. Aquí estamos. Lo voy a poner aquí donde dice... Un día sagrado. Que voy a poner la notita para que aparezca ahí. ¿Okay? Aquí está el contexto. Dice, en el contexto judío, este versículo se recita a menudo durante la festividad de Sukkot y otras celebraciones. El salmo del cual forma parte es el Salmo 118. Es uno de los salmos Halel, los salmos que se cantan en las festividades, que se utilizan en la liturgia judía para las festividades y momentos de gran alegría y agradecimiento. Este versículo en particular expresa la alegría y la celebración por la salvación y la ayuda divina. No está asociado a un día específico de la Torá, pero es un texto que se usa para exaltar y celebrar la intervención y creación de Dios en general. Pero se usa dentro de lo que es el contexto de una festividad. Sukkot, Pesach, Shavuot, y son los salmos Halel, los salmos de ascensión, cuando se está cantando y se dice, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque es el día de alegría y de gozo. No, este no es el versículo, no, este es el canto del domingo. Este es el día. Yo me acuerdo que domingo, cada día, de vez en cuando los domingos, y vamos a cantar y vamos a celebrar, porque este es el día que hizo el Señor, así que vamos todos juntos. Este es el día que hizo el Señor, y toda la iglesia cantando, día de alegría y de gozo. Tiene un contexto, tiene que ver con dentro de las festividades, dentro del salmo, los salmos Halel, los salmos de ascensión, la liturgia. Entonces muchas veces tomamos algo a la ligera y le quitamos la santidad, le quitamos la reverencia y le ponemos, usted entonces está hablando mal del domingo. No, usted se puede reunir el domingo, no hay problema, pero no le llame, este es el día que hizo el Señor, porque le está dando una santidad a un día que nada tiene que ver. Esa santidad de este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos está dentro del marco de las festividades, dentro del marco de la ascensión, las fiestas de peregrinaje. Y yo no voy a tomar un día que tiene que ver con la santidad, espacio sagrado, el ser apartado, ser separado, y ahora ponerlo en mi congregación el domingo porque me da la gana y decirle a los hermanos, aplaudan porque este es el día que hizo el Señor para gozarnos y regocijarnos en él. Le estoy llamando a un día que es común
No estoy diciendo que es malo, que es común. Y le estoy adjuntando una santidad que no va en ese día. Y por lo tanto le estoy quitando el respeto de la santidad que debe llevar el día y se la estoy dando a un día común. Yo quiero que este día sea santo. Pero Dios no dijo que ese día era santo. Pero la teología no nos enseña estas cosas. Y después van a decir, este es el día que hizo el Señor. Ahora, empezamos el servicio de domingo como, bienvenidos iglesia, este es el día que hizo el Señor. Yo lo hice, en su momento yo lo hice. Yo no estoy juzgando a nadie. A mí me gusta hablar desde mi trinchera, desde acá, porque yo lo hice. Yo recuerdo agarrar el micrófono varias veces y decir, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Iglesia, regocíjate. Y luego cometer iba a decir una palabra, pero quizás se ofenda. Para mí no es ofensiva. Se la voy a decir porque ya le dije. Y luego cometer la burrada. Para un mexicano decir burrada es cometer una tontería, ¿ok? Es algo simple, no se va a ofender. Cuando yo digo, cometí una burrada, cometí una tontería, y luego cometer la burrada de, primero dije, este es el día que hizo el Señor para gozarnos y regocijarnos en él, y luego decir, y ahora, te damos permiso, Espíritu Santo, para que tú vengas a este lugar. 2. Le quité reverencia, le quité santidad a un lugar, a un día, se lo puse a uno porque se me dio el antojo, y 2, un simple humano, mortal, pecador, le da permiso al Espíritu de Dios, al Espíritu del Todopoderoso, de decir, te doy permiso que vengas tú y hagas lo que tú quieras. A veces yo me pregunto por qué Dios ha sido tan bueno conmigo. A veces yo me pregunto por qué en medio de toda esa ignorancia se apiadó de mí. Fíjese, se apiadó de mí porque me permitió empezar a aprender varias cosas. Ahora no me creo mejor que nadie. Ahora solo digo, wow. Cuando a veces una persona desconoce, a veces una persona está en ignorancia de ciertas cosas, dice uno tonterías, a veces sin querer, pero dice uno cada tontería y cada burrada que, Dios mío. Por eso le digo, yo hablo por mí, yo no hablo por nadie más, para que al rato, no, es que ese pastor se la pasa tirando piedras, y se la pasa hablando, no, hablo de mí, porque yo agarraba el micrófono, yo abría los servicios, y en los tiempos pentecostales, yo abría ahí con el Rambo Sama y Saga ahí, la oración, así es que yo estoy hablando de lo que yo hacía, para que al rato no vayan a decir que, mira, no, de lo que yo hacía. ¿Qué? Espíritu Santo, ven a este lugar. Imagínese. Así pasa. Así pasa. De modo. Las lunas nuevas y otros días sagrados como la Pascua, el Festival de las Cabañas de una semana de duración, el Salmo de la Expiación y Rosh Hashanah también se observaban de manera especial. Pero el sábado, el Shabbat, con diferencia, era con diferencia el momento sagrado más importante, el signo más visible del carácter distintivo de los judíos, y por lo tanto no era de extrañar que fuera un punto frecuente de disputa entre judíos como Yeshua y los fariseos. Los alimentos, déjenme hablar. Voy a hablar de otra cosita. Pues ya estamos aquí, pues de una vez, ¿no? ¿Sabía usted? Estamos hablando de lunas nuevas. ¿Sabía usted que el Salmo 81 es un salmo que tiene que ver con Sukkot? Y por lo tanto, cuando dice tocar la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, está hablando del shofar, cuando se tocaba en el día de Yom Teruah, Rosh Hashanah, la luna nueva de Tishri. Hoy en día se utiliza dentro de algunos círculos, dentro del movimiento
que ese versículo del Salmo 81:3 está diciendo la luna nueva de Rosh Hodesh de cada mes. Y no es así. Está hablando de una luna nueva en específico. Y tiene que ver con la luna nueva de Tishri, que es la luna nueva de Rosh Hashanah. Y no aplica a cualquier otro mes. Pero como no estudiamos, Salmo 81:3 dice: tocar trompeta en la luna nueva, en el día de nuestra fiesta. Dele, shofaristas, dele, que hoy es Rosh Hodesh. No, es específicamente en una luna nueva que tiene que ver con la fiesta de Yom Teruah, Rosh Hashanah, y no aplica a ningún otro mes. Ahora, entonces usted puede decir que quiere decir que yo no puedo tocar el shofar. No, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted dele. Usted puede. La pregunta correcta es: ¿debería yo tocar el shofar? De ahí la cosa cambia. Pero yo no le estoy diciendo que usted puede o no puede. Usted ya está grandecito para hacer lo que mejor le parezca. Si es que no crea que yo le estoy diciendo que no puede. No, usted dele, usted puede. Dele pues. ¿Eh? Porque al rato, no, ¿y ese quién se cree para decirme lo que yo puedo y lo que no? No, yo no me creo a nadie. Y yo no le voy a decir qué puede y qué no debe. Qué puede y qué no pueden. No, yo le enseño. Si ni a mis hijas, yo le digo a mis hijas, yo no te voy a decir qué puedes y qué no puedes hacer. Pero yo sí te voy a decir qué debes y qué no debes hacer. Sí, esas son mis hijas que viven aquí, que están aquí. Ahora usted que está por allá, ¿qué control voy a tener de decir, no, usted no puede hacer eso? No, dele, usted puede. Pero ese salmo, así como el cristiano toma textos, como este es el día que hizo el Señor para su servicio dominical, Raíces Hebreas tomó para decir, este es el día de tocar shofar, es el Rosh Hodesh, démosle shofaristas. Uno y otro. Los que no estudian están mal. Yo no estoy diciendo que esté tan bien. Pero hay ciertas cosas que dejé de hacer porque empecé a estudiar. Yo sonaba el shofar en Rosh Hodesh. Yo me acuerdo que con los hermanos nos conectábamos y ahora el shofar. Por ahí tengo el shofar. Ahora lo tengo de lujo solamente. Yo lo hacía. Nuevamente, yo no estoy diciéndole a alguien. Estoy diciendo, yo aprendí y yo lo dejé de hacer. ¿Okay? Ya voy a terminar. Voy a terminar aquí. Es más, ahí terminé porque ya esto que sigue la próxima semana lo vemos. ¿Ok? Los alimentos también se clasificaban según las categorías de limpios, es decir, apropiados para que los ingiriera un judío e inmundos, no apropiados para un judío o un creyente, pero sí para los gentiles que a su vez son inmundos. Oiga, esto es clave, para los gentiles que a su vez son inmundos. Ahora, aquí pasa algo curioso. Y lo curioso es que en el capítulo 10 del libro de Hechos encontramos una historia. Y encontramos que Pedro ve una visión. Y una voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Que después va por él Cornelio, entra a la casa de Cornelio, va a entrar a su casa, y dice, versículo 27, y conversando con Cornelio, entró y halló mucha gente reunida, y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debe llamar impuro o inmundo. Hechos 10 no tiene nada que ver con comida. Dios le está mostrando a través de los animales que ya los gentiles han sido limpiados, purificados, y todos aquellos que acepten a Yeshua como el Mesías, no todos los gentiles, sino ha purificado a aquellos a través de Yeshua, y cuando lo acepten como su amo, como su Señor, entonces ahora han sido separados, apartados, purificados, como dice Romanos, para el servicio a Dios. Esto no quiere decir que todos los gentiles han sido purificados, solamente los que acepten el llamado de separarse, consagrarse y entregar su servicio a Dios. Hay mucho que aprender, familia.
mucho que aprender. Cuando vemos esto dentro del contexto, nos damos cuenta de que hay mucho que aprender. Por aquí todavía me faltó, ya no me faltó mucho, así es que la próxima semana vamos a ver lo que es. Sí faltó todavía bastantito, pero próxima semana vamos a ver los códigos de pureza y la lectura del Nuevo Testamento. ¿Sabes? Cuando leemos los escritos del primer siglo, o conocido como el Nuevo Testamento, vamos a reconocer los códigos de pureza y vamos a ver por qué Pedro, Jacobo, Juan tenían en la mentalidad lo que era la separación de lo santo, de lo profano, de lo inmundo, de lo limpio, de lo común, y muchas veces nosotros no lo vemos así. Es que, familia, espero que haya sido de bendición. Espero que no haya ofendido a nadie. Mi meta no es ofender a nadie. Por eso yo siempre me tomo como ejemplo los errores que yo cometí y cómo yo he mejorado. Y nada, yo nunca le digo a la gente qué hacer. Usted puede seguir haciendo lo que usted quiera. Que al fin de cuentas, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas al Creador cuando nos presentemos delante de Él. Así es que sigamos hacia adelante. Sigamos aprendiendo y sigamos entendiendo que todavía no sabemos nada. Si pretendemos que comprendemos y entendemos la Biblia, estamos muy equivocados. Todavía no sabemos nada. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, shalom.